Amados hermanos, este tema que estamos considerando desde el domingo pasado, como he dicho hace un momento, es un tema que poco se aborda justamente por las implicaciones del hecho de hacerlo. Pero es importante que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios sepa acerca de esto. No sé si alguien está apuntando, hermanos, si le falta algún lapicero, alce su mano por si le pueden proporcionar uno. Y si no, parece que todo en orden. La base la tenemos allí, hermanos, pero vamos a considerar varios pasajes. La mayor parte de ellos se encuentran fundamentados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero consideraremos por ahí algunos evangelios como Marcos, Mateo, Juan, entre otros, la carta a los Gálatas, etcétera. Pero fundamentalmente vamos a estar allí asidos del pasaje central, que es 1 Corintios 12 y el libro de los Hechos. Amados hermanos, el apóstol Pablo, sí se mira ahí la diapositiva, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a los Corintios, ahí en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto también se aplica a nosotros. No deberíamos estar desinformados sobre la naturaleza y el propósito de los dones espirituales. Debemos de saber acerca de este tema, hermanos. No debe de embargar una duda o una incertidumbre en nuestro corazón y nuestro pensamiento a razón del desconocimiento de esta situación. Continuando con esta segunda parte del estudio, Pablo escribe muy particularmente en la parte B del versículo 9 y la parte A del versículo 10, dijo Pablo a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros. Y estos dos dones, amados, serán el punto de nuestro análisis el día de hoy. Para aquellos que nos verán en vivo o que nos están viendo a través de un videoclip, la semana pasada vimos dones primitivos 1, donde consideramos 3 de ellos, que dijimos que era el don de profecía, el don de lenguas y el don de ciencia. Si gustas abordarlo, puedes buscar el videoclip y por allí lo verás. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de estos dos en esta ocasión, don de sanidad y don de milagros. Comenté desde la semana pasada que para darle fiabilidad a lo que es el significado literal de la palabra, la aplicación, la descripción bíblica es don de sanidad, pero el lenguaje común o el lenguaje coloquial, según la Real Academia de la Lengua, debería aplicar más bien el término sanación. Sanación. Y lo vamos a ver un poquito adelante, pues. En primer lugar, vamos a definir el don de sanación. Les puse ahí lo que es el significado del diccionario, según la Real Academia Española. Sanación, acción y efecto de sanar. Les comentaba yo, amados, que sanidad pues puede ser la que posee una persona cuando su estado de salud es óptimo. Sanidad puede ser lo que proporciona algún trabajador de la salud a través de un tratamiento, ¿no? Te duele la cabeza, pues te dan un tratamiento que paulatinamente te va a ir llevando hasta adquirir nuevamente un punto de salud. Eso es sanidad. Pero sanación es que tú estás en ese momento, según describe la Biblia, en la entrada del templo, cojo, inválido, desde tu niñez, y te digan, levántate, toma tu lecho y anda y lo hagas. Eso es sanación, la que sin ningún tratamiento de por medio, solamente a través del poder de la palabra de Dios, te brinda la salud. Como don, es la curación de una enfermedad o dolencia que ocurre a través de la intervención divina y se considera una bendición y una manifestación
de la gracia de Dios. En otras palabras, amados hermanos, sanidad, voy a abordar ambos términos, hermanos, pero sabemos que nos referimos a lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sanidad, sanación. Pues nos estamos refiriendo al don en particular. Sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que permite sanar enfermedades y dolencias sin la necesidad de la intervención médica ni de ningún otro tratamiento. Por ejemplo, amados hermanos, cuando Pedro sanó a un cojo de nacimiento que se sentaba en la puerta del templo La Hermosa, según Hechos 3, 6 al 7, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ahora bien, la definición del don de milagros. ¿Qué es un milagro, amados? Según la Real Academia Española, lo describe como el hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Eso es lo que comenta el diccionario. Ahora bien, una explicación sencilla es que cuando Dios hace un milagro, las leyes de la naturaleza, las cuales por cierto son las leyes de Dios, se sujetan a su voluntad. Por ejemplo, amados hermanos, si lo recuerdas, cuando Jesús anduvo sobre el agua, la ley de la gravedad no se aplicó en él, porque no se hundió, sino que anduvo por encima del agua. El pasaje de Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Sabemos pues que Dios es el que creó todo y Él tiene poder y control sobre todas las cosas. Los milagros, amados, pueden incluir prodigios como la resurrección de muertos. Cuando tú sanas, remites un estado de salud a una condición óptima, uno enfermo a uno sano. Pero resucitar a alguien no es brindar sanidad. Esto es un prodigio. Esto es un milagro, amados hermanos. Y tenemos varios en la Biblia. Si tú lo recuerdas, Jesucristo, ¿a quién resucitó? A Lázaro, según Juan 11, 38 al 44. También, amados, Pedro resucitó a Dorcas o Tabita. Si lo recuerdas en Hechos 9, 36 al 43. Y Pablo resucitó a un joven, a Eutico. ¿Recuerdas que dice la palabra que se estaba quedando dormido y cayó? ¿De cuántos pisos? 3. Cayó de 3 pisos. Y dice la palabra que murió Eutico. Pero Pablo bajó, le asió y le devolvió la vida, amados hermanos, por el poder de Dios. Todo esto, amados hermanos, se desarrolla en el tiempo de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por cierto, se llama de los Apóstoles justamente porque narra las acciones de los propios apóstoles. Nos narra el tiempo de la iglesia primitiva. Y aquí se clasifican en señales y prodigios, ojo con los términos, los dones que venimos estudiando con relación a su parte activa. Para que te familiarices con el término, señales y prodigios. Dice la palabra del Señor en Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado,
El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así pues, las señales y prodigios son manifestaciones sobrenaturales que se atribuyen, hermanos, a la intervención divina. Esos son las señales y prodigios. Ahora bien, ¿qué es una señal? Una señal, amados, es un evento extraordinario que sirve como evidencia y confirmación, subrayo ahí, confirmación de un mensaje divino, y se asocia, ojo acá, subrayo, con la presencia de Dios. La presencia y el poder de Dios. Las señales apuntan hacia un significado más profundo. La verdad de una enseñanza o la autoridad de un mensajero. Dice la porción ahí en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Dice justamente en esta porción, en los versos 17, 18 y 20, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, lo que se denomina exorcismo, pues. En su nombre también, en el nombre de Dios, hablarán lenguas. Ya explicamos la semana pasada acerca de este don de lenguas. Tomarán serpientes en sus manos. Aquí vemos el control que tienen también sobre la naturaleza que Dios les estaba dando acá. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. A esto se le denomina con el término inmunidad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces también, todas estas, hermanos, son señales. Señales que se describen en el Evangelio de Marcos. Todo esto podrían hacer: exorcizar, hablar en otro idioma, tener control sobre lo natural, inmunes a cualquier cosa mortífera, dice la palabra, y sanar. Todo esto, amados hermanos, son manifestaciones de una señal. Voy muy rápido, hermanos. El tema es profundo, por eso traigo este ritmo, hermanos. Espero, si algo se pasa, me interrumpe y regreso a la diapositiva, pues. Ahora vamos a definir prodigio. Tenemos la base ahí en Hechos 4, 29 al 31. Ahora, decía yo hace un momento, bueno, ahorita lo retomamos, la definición es que un prodigio es la manifestación sobrenatural del poder divino, que causa asombro y admiración, usada para inspirar adoración y reverencia. Los prodigios, hermanos, tienden a enfatizar la magnificencia del poder de Dios. Decía yo hace un momento en la definición de una señal, que la señal se utiliza más que nada como la confirmación de un mensaje divino y se asocia con la presencia de Dios. ¿En dónde? Reflexiona. ¿La presencia de Dios en dónde? Piensa pues. Una señal se asocia con la presencia de Dios ¿en dónde? ¿O en qué? Se asocia, estamos diciendo que en la definición es un evento extraordinario que sirve como evidencia para confirmar un mensaje divino. Para que aquel que hace la señal manifiesta que con él está la presencia y el poder de Dios. Pero allí, para que vayamos entrando en tema, hermanos, allí hace la señal el portador para respaldar
lo que dice. Recuerda, ¿te acuerdas cuando llevaron al paralítico ante Jesús, que descubrieron el techo del templo, lo bajaron con sogas y todo? Allí el paralítico. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo pues? Recuerda. Hermanos, hay que leer. Dijo Cristo, tus pecados te son perdonados, estás hecho. ¿Qué puede decir? Eso era lo que Cristo estaba ofreciendo. Pero Cristo, con esa característica de la omnisciencia, conocía el pensamiento y el corazón de todos sin que lo dijeran. Y dijo, bueno, para que sepan que lo que digo es verdad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hizo una señal de sanación para respaldar, para confirmar que el mensaje que él traía estaba respaldado por la presencia y el poder de Dios. Espero que me sigas acá. Ahora bien, un prodigio es la manifestación sobrenatural del poder divino sin la intervención de nadie. Sin que nadie diga, hey, levántate pues. Sin que nadie diga, a ti te digo. Cuando ocurre un prodigio, se manifiesta directamente el poder de Dios. Vemos aquí algunos casos, amados hermanos. En primer lugar, Cristo se presentó vivo con pruebas indubitables, según Hechos 1:3. Es decir, ¿aquí de qué nos habla? ¿De una visita de Cristo? Oh, no escucho pues. Hermanos, les pregunto, no con la intención de, ¿cómo se dice? No de regañar, ni mucho menos, de estar encima de ustedes. No, porque eso nos hace razonar, pues, nos hace pensar y poder sacar la conclusión. Cristo se presentó vivo con pruebas indubitables, nos habla de la resurrección de Cristo. Un acontecimiento sobrenatural. Cristo resucitó a Lázaro, ¿verdad? Pedro, ¿a quién resucitó dijimos? Pedro. A Tabita o Dorcas. Pablo, ahora sí, hermano Eli, a Eutico. ¿A Cristo quién? Dios. Lo que hicieron todos los demás, señales, pues. Lo que Dios hace, prodigio. La ascensión de Cristo. ¿Quién lo levantó? Dios, pues. Hechos 2:3, las lenguas de fuego, ¿quién las trajo? ¿Quién dijo envía lenguas de fuego? Absolutamente nadie. Se manifiesta el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Felipe, ¿y quién? Y el etíope o eunuco, pues. Hechos 8:39. En verdad, Felipe fue caminando al encuentro del eunuco, pero cuando lo bautizó, ¿qué pasó? Fue arrebatado por el Espíritu Santo. No alguien, hey Felipe, ven acá. El Espíritu Santo, y dice que ya nada más, de repente se vio en otro lugar predicando. La conversión de Saulo, ¿estaba allí algún profeta, algún evangelista, algún pastor? No. La voz de Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo que comenté hace un momento, hermanos, la resurrección de muertos, pero muy particularmente en este caso, hablando específicamente de la que obró Dios sobre nuestro Salvador, Cristo Jesús.
aunque a menudo se usan de forma intercambiable, cada término tiene matices específicos. La señal apunta a lo que prueba el don y el prodigio a la admiración y asombro que la ejecución hace, pues. Ahora entramos al análisis doctrinal bíblico, porque esto es importante, pues. Quien te hable y no te da sustento bíblico, hermano, no confíes. Tú tienes que ver que esté respaldado bíblicamente lo que se dice. Quiero comentar esto. Es importante. Existen dos posturas dentro de las denominaciones evangélicas. Decía yo en la mañana en la clase, amados hermanos, haciendo alusión a esa famosa pregunta contemporánea de ¿por qué crees lo que crees? Justamente hay mucha verdad y razón en esta pregunta. Tú tienes que saber por qué crees lo que crees. Hay algunos hermanos en Cristo, porque lo son nuestros hermanos en Cristo en otra denominación, con teología diferente, con doctrinas diferentes. Pero nosotros buscamos la verdad a la luz de la palabra del Señor. Por eso hay dos posturas. Una, por cierto, la nuestra, piensa que Dios obró las señales a propósito, como la de sanación y milagros, para que reconocieran al Hijo de Dios y creyeran en Él. ¿Recuerdas el pasaje en Juan 14 la semana pasada? Que Cristo les dijo, hey, yo soy el Hijo de Dios. Cree que yo soy el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Creyeron? No. Y Cristo concluye, bueno, te lo estoy diciendo y no me crees. De otra manera, creedme por las obras. Todo esto confirmaba la autoridad de los apóstoles en su misión de cimentar. ¿Qué es la cimentación? Establecer las bases. El fundamento es Cristo, la cimentación edificada justamente por los apóstoles. En su misión de cimentar la iglesia con sus enseñanzas y escrituras inspiradas. Porque a propósito de todo, lo comentamos también la semana pasada, hermanos, los apóstoles, algunos de los apóstoles adicionalmente fueron también escritores. Y por eso se utilizaron estos dones, lo expliqué la semana pasada, para la redacción y elaboración y una comunicación bilateral con las diferentes regiones de los creyentes de la diáspora. Que dijimos que diáspora es ¿qué? Dispersión, pues. Excelente. Una vez que los apóstoles murieron y que sus escritos se reunieron, es decir, que se concluyó el Nuevo Testamento, ya no hay lugar para señales y no debemos buscarlas hoy. Ahora bien, la otra postura afirma que hoy debemos buscar señales y milagros e incluso realizarlos. Y que si no lo estamos viendo es porque la iglesia no tiene esperanza de poder hacerlos. Pero que Dios está trabajando, haciendo cosas nuevas cada día, haciendo patente la realidad de estas cosas para la iglesia. Ahora bien, a través del Espíritu Santo, mediante la oración y la investigación con fundamentos bíblicos, podremos determinar las siguientes consideraciones. Señales y milagros solo en el tiempo de los apóstoles, amados. No se puede negar la existencia de milagros en la actualidad, porque Dios en su soberanía puede hacerlo si así lo determina. Tiene control absolutamente sobre todo. Y en este caso consideraríamos más bien prodigios. Sin embargo, hoy en día ya no... Estas señales ya no son el medio para llevar a cabo el ministerio. Las señales y milagros se concedieron para la confirmación de la verdad, para bendición de la iglesia y para la proclamación del evangelio.
El ministerio de sanación de Jesús y los apóstoles, amados, era un ministerio único. Los cristianos comunes, sin hacer un tono despectivo, los cristianos regulares, comunes y corrientes, normales, como tú y como yo, espero que se entienda, no realizaban señales ni milagros. Eran señales de los apóstoles y las señales de Salón con los apóstoles. Menciono a propósito 5 puntos de vista al respecto. En primer lugar, porque era un ministerio especial para ellos, según Hechos 2:22. En segundo lugar, porque estas señales confirmaban el apostolado, según 2 Corintios 12, del 11b al 12. Porque se hicieron en el tiempo de los apóstoles, según Hebreos 2, 3 al 4. Porque esa fue una naturaleza única y exclusiva de su ministerio, según Lucas 9:2. Y en quinto lugar, porque no se ha vuelto a repetir este suceso en la historia. Vamos a ver cada uno de ellos en lo particular. Decía yo, amados hermanos, que era un ministerio especial de los apóstoles, según nos narra Hechos. En el libro de Hechos no nos muestra las señales y milagros como sucesos habituales entre los cristianos en lo general, sino como un ministerio especial y exclusivo del grupo apostólico. En primer lugar, amados, Lucas nos recuerda que las señales y milagros fueron importantes en el ministerio de Jesús. Lo cita, lo trae a colación. Estamos en Hechos, ojo, ya no en los evangelios, en Hechos de los apóstoles, pero Lucas lo recaba, lo recopila y lo cita. Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Ojo lo que dice Lucas. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes son testigos, como vosotros mismos sabéis. La manifestación del ministerio de Cristo a través de maravillas, prodigios y señales. Ahora bien, amados, Hechos nos muestra la importancia de las maravillas, prodigios y señales también en el ministerio de los apóstoles. Vemos 2 citas allí en particular, Hechos 2:43, Hechos 5:12, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los creyentes. Así dice. Por, subrayo, los apóstoles. No era el común de los creyentes. No era el común de los cristianos. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No por la mano de los cristianos regulares. No por la mano de la iglesia en general. Espero me sigas. Vemos otro ejemplo. Pablo y Bernabé, Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron mucho tiempo. Está hablando contextualmente de Pablo y Bernabé. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen, ojo aquí, por la mano de ellos. ¿De quién? De Pablo y Bernabé, obviamente también apóstol. Por la mano de ellos, señales y prodigios. Aquí tomamos en consideración que Pablo fue también constituido apóstol por Cristo. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban, están dando testimonio, contaban cuán grandes señales y maravillas. No estamos haciendo una descripción poética de que qué hermoso, qué bonito. Literal. Señales y maravillas, eventos sobrenaturales, milagros, prodigios, como tú lo quieras ver, señales y maravillas había hecho Dios
por medio de ellos entre los gentiles. Esta narración nos deja ver que la acción de maravillas, señales y prodigios era algo importante que el común de los cristianos no podía hacer. Es evidente que Lucas quiere que veamos que las señales y milagros de los hechos eran algo particular del ministerio de los apóstoles. Él lo está recalcando, lo está subrayando, lo está enfatizando. Esto sugiere que ni en ese entonces ni ahora las señales y los milagros son parte del ministerio normal o regular de la iglesia, ni de la predicación del evangelio, porque su función era reforzar la autoridad que tenían los apóstoles frente a todos. Tal vez alguien por allí anda navegando, hermanos, en Marcos 16. Lo leímos, Marcos 16, 17 en la parte A, y estas señales seguirán a los que creen. Sin embargo, amados, es de suma importancia considerar el contexto general del pasaje, el cual está haciendo referencia a los que creen en la resurrección de Cristo, si miras el contexto de la porción. Jesús aquí no se refiere a todos los creyentes, sino específicamente a los discípulos, dice allí, porque no creían en su resurrección. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Esto significa que no creían y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vimos la semana pasada que los discípulos en cada manifestación del poder divino en Cristo decían, no, es que tú eres el Hijo de Dios. Y pasaba otro tiempo y otro suceso, otra señal, y en verdad que tú eres el Hijo de Dios. Y luego otro tiempo y otra señal. Mira, pero si tú eres el Hijo de Dios, denota incredulidad o incertidumbre, porque están como divagando en algo que ellos saben desde mucho tiempo atrás en apariencia. Ahora bien, amados, le reprocha a Cristo a ellos que no creían en Él, en su resurrección particularmente. En su resurrección. ¿Cómo así? El pasaje paralelo, Mateo 28, 16 al 17, confirma la referencia específica de Cristo hacia los apóstoles. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es exactamente la misma reunión, el mismo acontecimiento, narrado ahora por Mateo. Y cuando le vieron, le adoraron, subrayo, pero algunos dudaban. Señales a los que creen en la resurrección de Cristo, del cuerpo de los apóstoles, pues. Los discípulos creían que Cristo resucitado era un espíritu. Lucas lo narra en Lucas 24, 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, dice, pensaban que veían un espíritu. Este tiempo es el mismo que estamos hablando de Marcos y Mateo. Es la misma reunión, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. La conclusión inmediata, por tanto, del contexto en torno a los apóstoles nos dice en Marcos 16, versos 19 y 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vemos ahora el atributo de su omnipresencia.
a través del Espíritu Santo. Y dice así el 20. Y ellos, ¿quiénes ellos? Los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Cuál Señor? Jesús, que ya había ascendido. Dice, se sentó a la diestra del Padre, pero en su omnipresencia, a través del Espíritu, les ayudaba a Cristo. ¿Recuerdas la predicación allá cuando hablábamos de que el Señor está como en los tiempos de Noé? Es exactamente la misma manifestación, contemporáneamente hablando, en el tiempo de los apóstoles. No sé si me expliqué allí. Cristo está con los suyos en espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Está o no? Claro que está. Él está. Lo vimos también la semana pasada. Dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu, uno son, pues. Está allí. Entonces concluye allí Marcos, dice, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles Cristo, si quieres decirlo ahí, y confirmando las palabras. Ahora sí dice, ya no solamente era la palabra, pues, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Concluye Marcos. La confirmación del apostolado. Según a los Corintios 12, 11 al 12. La segunda prueba la encontramos en esta porción. Pablo escribe para defender su apostolado en Corinto contra la afirmación de que otros hombres, contra la afirmación de que otros hombres fueron los apóstoles verdaderos o que fueron más importantes. Dice justamente en esta porción citada, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Es decir, él no los descalifica. Él ratifica el apostolado de los discípulos. Y dice, con todo, subrayo, hermano, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Pablo mismo. O sea, él está diciendo, yo soy apóstol. Ustedes han visto que yo he hecho las señales de apóstol. ¿Me están siguiendo, hermanos? Es un tema importante. Necesitamos concentrar para poder comprender. Dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Y subrayo nuevamente, por señales, prodigios y milagros. Estas son la confirmación de que quien habla tiene la presencia de Dios en su vida. Hablando en el tiempo de Pablo, pues, para que no se tergiverse la información. Debemos recordar que existían requisitos, amados, para ser constituido apóstol de Cristo. Por esa razón, hermanos, bíblicamente no existen más apóstoles, pues. Ya no hay más apóstoles. Dice la palabra del Señor que hubo la necesidad de nombrar un apóstol más, porque uno había sido raído. ¿Quién fue? Judas, excelente. Hechos 1, 21 al 22 y me brinco al versículo 25. Hablando Pedro, es necesario pues que de estos hombres, aquí está el requisito para que lo subrayes si gustas, de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. No cualquiera, no después, sino todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo
con nosotros de su resurrección, dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Pues había requisito, no cualquiera. Así pues, recordemos que Pablo fue constituido apóstol por Cristo mismo, y precisamente las señales y prodigios que hizo daban fe de su ministerio apostólico. Primera a los Corintios 15, 8 al 10 dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Él mismo lo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él mismo dice, yo soy apóstol, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persiguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque Dios es el que lo dijo, pues. Pablo insiste en que ha dado suficientes pruebas de su autenticidad como apóstol, ya que había realizado las señales del apóstol en medio de muchas penurias. Y las señales y milagros formaban parte de lo que Pablo hizo con sus milagros apostólicos. De nuevo parece que las señales y milagros tienen una función especial en la identificación de quién era un apóstol. Romanos 15, 18 al 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, no solo con palabra, sino con la palabra y además con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. No está hablando aquí metafóricamente ni poéticamente. Habla literalmente de la acción que él estaba realizando por el poder conferido por Dios a través del Espíritu Santo con los dones que poseía. Esto indica que cuando los apóstoles terminaron su trabajo establecido y murieron, las señales y milagros terminaron como parte del ministerio del apostolado. Hay algunos creyentes que no lo consideran así. Pero mira, otra de las cosas, pues, para que lo tome como referencia adicional, está muy claro, creo. Otra de las cosas, hermanos, ¿por qué no se sigue redactando la palabra? ¿No hay inspiración divina? ¿No hay inspiración? ¿No se manifiesta Dios a través del Espíritu Santo? Sí, pero ya no hay necesidad de que se redacte la palabra, porque la palabra ya está escrita. ¿Quién le escribió el Nuevo Testamento? ¿Quién le escribió el Nuevo Testamento? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento, hermanos? Mándeme. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Ellos tenían un ministerio hemos dicho, único, sobrenatural, si tú lo quieres ver de esta manera, establecido por Cristo. Y así como cesó la redacción de la Escritura, porque aquel que te diga, hey, le falta este libro nuevo a la Biblia, no, hermano, eso es una herejía. Aquel que dice que posee un libro adicional a lo que constituye la Biblia. Entonces, ya no hubo necesidad de más redacción. Los que la podían redactar eran los apóstoles. Y justamente este periodo que se conoce como el periodo de las señales, cesa con la muerte de los apóstoles. Continuamos. Adicionalmente, vamos en el tercer punto, dijimos 5, el tiempo en que los apóstoles llevaron el evangelio. Hebreos 2, 3 y 4 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron?
Hermanos, se las pongo, pero mire, como si estuviéramos jugando no béisbol, sino softball, así, mire, así. ¿De qué estamos hablando? Los apóstoles, ¿quiénes vieron a Cristo? ¿Quiénes vieron los prodigios? ¿Quiénes vieron los milagros? Los apóstoles. Dice la palabra en la carta a los Hebreos, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, ¿cuál Señor? Cristo Jesús, nos fue ratificada, corroborada, reafirmada, sustentada, recordada, infundida por los que la oyeron de la viva voz de Cristo Jesús, los cuales son los apóstoles, hermanos. Testificando Dios aparte, mire, aparte, porque ya simplemente el hecho, la gente sabía que los apóstoles eran discípulos de Cristo. No. Claro, ¿qué pasó cuando agarraron a Cristo y que alguien vio allá a lo lejos a Pedro? ¿Qué dijo? Tú eres de ellos. Si Pedro se acercaba con alguien y le decía, oye, Cristo dijo esto, ¿bastaría para que le creyeras? Sí, porque, oye, estuvo con él, estuvo al lado de él. Pero no nada más, no obstante que poseían este privilegio, dice en la carta a los Hebreos, testificando. Fíjate quién testifica. Fíjate quién testifica, hermano. No otro apóstol, no otro discípulo. Testificando Dios juntamente con ellos. Dice la palabra en primera a los Corintios 12, en el verso 11, pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Las señales, los dones. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el cual es Dios. Entonces dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, esta palabra grábatela, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿La voluntad de los apóstoles? La voluntad de Dios. Parece que los milagros, hermanos, no eran un suceso cotidiano en la iglesia, sino algo a lo que la iglesia recurría en un momento especial cuando los que fueron testigos oculares de Cristo, es decir, los apóstoles, llevaron el evangelio por primera vez. La naturaleza única del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue único, por lo tanto, no podemos saltar a la conclusión de que el hecho de que Él envió a sus discípulos a curar durante su tiempo en la tierra implica que hagamos exactamente el ministerio de esa manera. Lucas 9:2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora bien, no sé si recuerdas, hermano, Juan 14, lo mencionamos la semana pasada, que dice, cuando Cristo inicia su ministerio, dice, yo he venido a sanar, ¿a quién? A los oprimidos de corazón. ¿Eran cardiópatas? Es decir, ¿tenían alguna afectación cardíaca? No. Habla en el sentido espiritual. Pero aquí habla en el sentido literal. Cristo envía a sus discípulos y les dice, prediquen el reino de Dios y sanen enfermos. ¿Qué pasó con uno de los endemoniados? Cuando fueron los discípulos. No pudieron. Señor, me falló la mano. No lo sé. Y esto es porque no dependía de ellos. Acabamos de leer en Hebreos que depende de Dios la manifestación
del poder, porque el que lo hace no era ellos, es Dios, pues. Entonces llega Cristo, el cual es Dios, va y lo hace. Ahora bien, a ellos, aquí literalmente, sanar enfermos, sí. Pero en Mateo 10, 7 y 8 les dice, y yendo, predicad diciendo, el reino se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De forma que Cristo sí manda literalmente a los discípulos a sanar a los enfermos como parte de su ministerio único y especial, hermanos. Pero 2 versículos antes, es decir, aquí mismo en Mateo 10, 5 al 6, había dicho algo diferente Cristo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles que no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo el mundo está de acuerdo en que este mandato fue solamente temporal. Durante un corto periodo de tiempo el ministerio de Jesús se limitó al pueblo judío. Pero después de su resurrección Jesús nos manda a todos los pueblos. Así que no podemos simplemente asumir que todo lo que Jesús ordenó durante su tiempo en la tierra continúa como una prioridad del ministerio después de su resurrección. La cosa cambió, pues. Lucas 22, 35 al 36, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y le dijo, ya no los mando así. Ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Hubo algo único acerca del tiempo de la encarnación de Cristo, es decir, del Hijo de Dios, y el aumento inusual de las señales y prodigios que fue parte de su naturaleza divina y única. El otro punto, amados, es porque no se ha vuelto a repetir en la historia. Me gustó esta imagen. No necesitamos más apóstoles porque los verdaderos apóstoles ya pusieron el fundamento. Una prueba final de la historia de la iglesia es que no sabemos que nadie que realice sanación de forma habitual, es decir, regular, sin falla. De igual manera que Jesús y los apóstoles. No parcialmente, no poco a poco, sino de forma completa e instantánea. Y no solamente en cosas como de que me duele la cabeza. Ya se te quitó el dolor de cabeza. En los casos más difíciles, resurrección de muertos y cosas por el estilo. La mayor parte de las sanaciones de la época de los apóstoles se dieron en los casos más fáciles, a menudo con falla, y no todos sucedieron de forma instantánea. Hablaremos acerca de esto en la conclusión. Señales y milagros no hechos por los apóstoles. Parece contradictorio. Acabamos de decir, eran hechos por los apóstoles. Así es, amados. En efecto, el libro de los Hechos también nos narra que no solo los apóstoles realizaron señales y milagros, también lo hicieron 2 diáconos de la iglesia. Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud sobre los diáconos y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. 2 de los 7 escogidos según Hechos 6, Esteban y Felipe, también realizaron señales y milagros como parte de su ministerio. En Hechos 6, Lucas dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Esteban, un diácono. Y en Hechos 8:6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. No garabatos, hermanos, literalmente creo que entendemos ya señales.
sobrenaturales de la presencia de Dios respaldando su ministerio. Lo que hace tan interesante el ministerio de Felipe a los samaritanos es que más tarde los apóstoles consiguieron convencer precisamente al pueblo enemigo, a los samaritanos. Esto quiere decir que Felipe no estaba actuando en lugar de un apóstol cuando realizó señales y milagros, simplemente tenía el poder de realizar señales en su ministerio de evangelista. Ahora bien, Pablo escribe a las iglesias de Galacia, Gálatas 3:5. Fíjense, es un cuestionamiento. Si no lo comprende, lléveselo de tarea y lo analice en su casa, pero está claro pues. Aquel pues que os suministra el Espíritu, está escribiendo Pablo a los Gálatas. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién hace las maravillas? El Espíritu, Dios. Las dos son correctas. ¿Quién suministra el Espíritu? Dios, pues. Ahora bien, lo hace Dios, pero estamos hablando de señales. Quiere decir que lo está haciendo a través de personas allí. Ahora, viendo desde la perspectiva de la persona, pues, había personas en la iglesia de los Gálatas que hacían milagros y señales. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo importante es que Dios ahora concede su Espíritu también a los Gálatas y realiza milagros entre ellos. Entonces, la realización de los milagros no se limitaba al ministerio de los apóstoles en la iglesia primitiva. Es una pregunta, pues. Acabamos de decir, ¿no? Los apóstoles eran, pues. Ahora, respecto al don de la sanación y los milagros, Pablo enseña en 1 Corintios 12 que en la iglesia existían los dones de la sanación y milagros en varios creyentes, no solo en los apóstoles. Así lo narra en los versos 7 al 10. Ya no lo leo, lo conocemos todos. A unos el don de sanidad y a otros el hacer milagros. Así lo escribió Pablo. Luego en el verso 28 él distingue el apostolado cuando dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que estamos considerando, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Todo lo que estamos estudiando, hermano. Por lo tanto, pareciera que los dones de profecía, sanación y los milagros no se limitaban a los apóstoles. Ahora bien, sí, pero con la unción apostólica. ¿Recuerdas que les dije hace un momento en la carta a los Hebreos? Ojo con esta palabra, reparticiones. ¿Sí lo recuerdan? Sí, pero con la unción apostólica. Nuevamente Hebreos 2, 3 al 4. No lo leo todo, ya lo vimos. La parte final dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta porción menciona con claridad que una de las acciones milagrosas que hicieron los apóstoles, entre otras, fue la transmisión de dones milagrosos por medio de repartimientos. La Biblia narra acerca de un hombre de nombre Simón, quien era hechicero, según Hechos 8, 9 al 11. ¿Sabes la historia? No lo leo. Lucas nos enseña que los apóstoles oraron por los samaritanos en Samaria. Allí mismo le vamos a dar continuidad para que recibieran el Espíritu Santo, según Hechos 8, 14 al 16.
Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿a quién usaron allí? ¿A quién usó Dios en Samaria? Lo acabamos de decir hace un momento, hermanos. Un diácono, pues. Felipe había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá ahora a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Repartimiento, hermanos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La Biblia no lo menciona en esta porción en particular, pero sin duda algo que llamó la atención de Simón, el hechicero, no de Pedro, el que mencioné hace un momento, según Hechos 8, 17 al 19, dice la palabra que los apóstoles entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, transmisión de dones. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme el Espíritu. Eso preguntó, eso dijo Simón, dadme el Espíritu, dadme ese poder. ¿Cómo podía ver él que tenían poder aquellos? Por lo que hacían, hermanos, porque se les habían transmitido dones milagrosos, mediante los cuales ellos también obraban señales, pues. Entonces Simón les dice, dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Decía él, pues, pero él comerciaba con eso. Esa era la justificación. La manifestación del Espíritu Santo en los creyentes a los que Simón se refiere como poder ocurrió únicamente por medio de los apóstoles. En este caso, cita la palabra, Hechos 8:17, por la imposición de sus manos. ¿De quién? De los apóstoles. Podemos constatar algunas manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo en los siguientes pasajes. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Que dijimos que esta manifestación era ¿qué? ¿Una señal o un prodigio? Prodigio. Porque dijimos que la señal la hace la persona para que los otros vean que está respaldado por el poder de Dios. Pero el prodigio, mira, sin nadie de por medio, allá va. Se manifestó directamente el Espíritu. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu estaba acá cuando visitaron a Cornelio. Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Recuerda aquí la controversia, hermano, de que había esta incertidumbre sobre la predicación a los gentiles. ¿Lo recuerdas? Que ve Pedro la visión, Pedro mata y come, no llames inmundo lo que Dios ha puesto delante de ti, etcétera, etcétera. Entonces sucedió algo muy importante y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los cuales eran por ende judíos, fieles de la circuncisión judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, que ya eran buenos. No sé si no están buscando la cita, hermano. Yo se las leo para irme más rápido. Porque los oían, ¿qué? Que hablaban en otras lenguas.
don especial del Espíritu y que magnificaban a Dios. El derramamiento de los dones milagrosos se dio muy particularmente a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Hechos 28:8 aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Aquí uno de los milagros de sanidad que ratifican el apostolado de Pablo. Segunda Timoteo 1:6, Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, viendo todo esto, hermanos, ¿qué será este poder del que habla acá? No se refiere únicamente, hermanos, estamos hablando de, ay, se me fue la palabra de la mente, de repartición, de don. Pablo, apóstol, de acuerdo todos, espero, impuso sobre Timoteo sus manos, transmisión de don. Ay. Pero dice, Dios nos dio un espíritu de poder. Él tenía poder. Yo creo que lo incluí más adelante. Luego Timoteo impone las manos y Pablo le dice, hey, ojo, no a cualquiera hay que imponerle las manos. Poder, no valor, hermanos. Bueno, obviamente valor también, ¿verdad? Pero aquí le está hablando en el sentido literal. Pablo a Timoteo, poder, amor, dominio propio. Y considera lo siguiente, Timoteo, no un apóstol, sino un cristiano regular, pero con el ministerio del pastorado, recibió la imposición de manos del apóstol Pablo. Primera Timoteo 5:22, aquí está, no impongas con ligereza las manos a ninguno, porque lo que tú tienes, pues no es común, pues, es algo muy especial. Ya Timoteo, no debemos confundir esta acción de Timoteo como la transmisión de un don milagroso, pero sí como la ordenación o confirmación para un creyente en cuanto al obispado, diaconado o sacerdocio. No perdamos de vista que Timoteo era ministro. Primera Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Respecto de los diáconos, de donde concluimos que posteriormente a la imposición de manos de los apóstoles sobre los diáconos que eligieron, estos también tuvieron la capacidad de hacer prodigios y milagros, como Esteban, según Hechos 6:8, y Felipe, según Hechos 8:6. Sin duda, la imposición de manos en la iglesia primitiva era un medio de conectar el mensaje con el mensajero. Lo repito, la imposición de manos en la iglesia primitiva era un medio de conectar el mensaje del portador, del mensajero, del apóstol, para confirmar justamente que él era un apóstol. Dice Pablo, yo soy apóstol porque ustedes ven las señales que yo he hecho, las señales de apóstol. No dice cualquier señal. Lo subraya directamente Pablo y dice, las señales de apóstol he hecho yo. Fueron un medio para conectar el mensaje con el mensajero o el don espiritual con el dador de los dones. Es decir, que confirmaba la procedencia del don directamente de Dios. Esta acción proporcionó una señal para autenticar a aquel a través del cual se otorgó la manifestación física del don espiritual, es decir, el poder que poseía. Conclusiones y propósito. No debemos olvidar que cada uno de los dones tenía un objetivo específico y particular
Lo que en todos y cada uno el propósito siempre fue y será la exaltación de Dios, la edificación de la iglesia y la proclamación del evangelio. Y que todos y cada uno de ellos siempre han estado sujetos a la soberanía de Dios. Porque dice la palabra que Él es el que los da conforme Él quiere. De otra manera, hemos visto que Pablo era apóstol y que Pablo poseía el don de sanación. Entonces, ¿por qué no sanó a Trófimo ni a Epafrodito? ¿Por qué dejó a Trófimo enfermo en Mileto? Mientras que Epafrodito también estaba enfermo, dice la palabra, hasta el punto de morir. Timoteo enfermo también y solo se limitó a animarlo, a usar un poco de vino para su estómago y sus frecuentes dolencias. Dice Filipenses 2, 25 al 27, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo. Y dice, no solo eso, sino a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, si Epafrodito hubiera muerto. Segunda Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Estaba Pablo con Trófimo y no lo sanó. Primera Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No le sanó. Un consejo solamente. El propósito de las señales. Debido a las abundantes obras milagrosas de sanación de Jesús, muchos creen que el don de sanidad se concedió para erradicar las enfermedades. Sin embargo, los milagros obraban con un propósito mayor que el simple hecho de restaurar la salud. ¿Me alcanzas un Kleenex, mijo, por favor? El Kleenex, ahí, la toallita. Uno está bien, sí. Muy amable, gracias. Los milagros se obraban con un propósito mayor que el simple hecho de restaurar la salud. Los diversos dones milagrosos se usaron para confirmar que las palabras pronunciadas por los siervos de Dios provenían directamente de Dios. Eran el respaldo de la palabra, eran la acción viva de la palabra. Hebreos 2, 3 al 4, ya lo hemos hecho lectura varias ocasiones. Jesús señaló en Lucas 4, 25 al 27, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Porque las acciones de las señales a través de los prodigios y milagros tienen un propósito diferente de solamente dar por dar la salud. Un propósito de trasfondo que Dios ha establecido. Siempre hubo propósito detrás de los milagros que se hacían. Incluso la falta de curación misma tenía un propósito. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Según 2 Corintios 12, 7 y 9. Por lo tanto, debemos considerar la razón por la cual Dios determinó un resultado diferente cuando ocurre algo inesperado. Debemos pensar lo siguiente. ¿Tuvo Trófimo más tiempo para ayudar en Mileto? Porque tuvo que quedarse atrás. Seguro que sí.
¿Evitó ser arrestado con Pablo porque no estaba allí? Probablemente sí. ¿Acaso el ejemplo de Pablodito nos enseña una lección de que debemos aprender? Después de todo, aunque estaba enfermo, su preocupación se centraba en los hermanos de Filipo. ¿Aprenderíamos tal lección si sanara tan pronto como empezó a enfermar? A veces, hermanos, cuando estamos en el lecho de enfermedad, mira, allí estás cavilando y pensando y meditando y orando. El ejemplo de Timoteo también tiene un mensaje para nosotros, ya que aprendimos que Timoteo evitaba seriamente el alcohol y tuvieron que pedirle que tomara medicamentos. Su caso también nos enseña que tratar las enfermedades no está mal. No solamente hasta que Dios me quiera dar la salud, pues. Hay que seguir el tratamiento para poder ser sanado. Vale la pena señalar, amados, que casi todos los grandes pastores y teólogos creen que los signos y milagros se limitaron exclusivamente a la era apostólica. Cito algunos de ellos: Calvino, Lutero, Spurgeon. Parece haber sido especial la manera en que Dios realizó señales, prodigios y milagros en los ministerios de Jesús y los apóstoles. Así que debemos honrar lo especial de Jesús y los apóstoles y ese momento de revelación en la historia que nos aportó las bases doctrinales de la fe y la vida en el Nuevo Testamento para la iglesia. Hebreos 1 del 1 al 3 nuevamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días a ti y a mí, querido hermano, nos habla por el Hijo, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Por lo tanto, ya no existen más los dones de prodigios, sanidades, señales, ni milagros como dones, porque cesaron junto con el apostolado. Dios ahora nos habla directamente con su palabra. Concluimos así que el único milagro vigente que el hombre necesita radica en la salvación de su alma, lo cual solo Jesucristo puede dar a través del poder de su palabra mediante la fe. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para este propósito aún se conservan dones y ministerios vigentes como la predicación, la enseñanza y el evangelismo, entre otros. Juan 4:46 al 48, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había hecho un milagro, una señal, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, de seguro sabía del milagro de que Cristo convirtió el agua en vino. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La salvación del hombre siempre fue el propósito de los milagros. No le dijo: si hago una señal y un milagro, sanará tu hijo. Le dijo: si no vieres señales y milagros, o si ves las señales y milagros, vas a creer. Ese era el propósito de fondo. El apóstol Juan establece el propósito de su evangelio, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Señales, dice Juan. Señales. Jesús hizo muchas señales que no están escritas, pero las escribí para que creyendo tengas vida eterna. El propósito de la señal. Como cristianos tenemos la convicción absoluta de que Dios en estos tiempos sigue obrando y obrará. Así está escrito. Él obrará en su soberanía, prodigios, señales y milagros de sanaciones según su voluntad, como a Él le plazca, pero directamente y sin ningún intermediario. Prodigios, hermanos. Concluye
Lucas 21, 7 al 8 y 25 al 28. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces habrá prodigios, hermanos, prodigios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Creo que algunas de estas señales, hermanos, ya las miramos y a otras debemos esperarlas con anhelo. Que Dios les bendiga.